Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. Hoy vamos a continuar con algo que dejé hace unos meses y quería terminarlo porque me resulta súper interesante y aparte porque me gusta mucho lo que plantea, ¿no? Son las leyes herméticas. Hoy vamos a ver la quinta ley. O sea, ya vimos la ley de mentalismo, vimos la ley de correspondencia, vimos la ley de vibración y la de polaridad en videos anteriores que pueden ir a revisar si necesitan verlo. Ahora vamos a abordar esta ley que va a hablar del movimiento entre esos dos opuestos que vimos en la ley de polaridad, ¿no? Entonces, vamos a empezar a entender que después de una temporada de éxito, viene una temporada a menudo con alguna tristeza o prueba definida. Todo es un ir y venir, es una marea, son olas. Y la respuesta a todo esto está en la ley hermética, el principio de ritmo. Vamos a ver qué establece. Primero les voy a leer qué establece esta ley, que son tres renglones, ¿no? Pero dice, todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Entonces, lo que vamos a tratar de desentrañar hoy es el significado de este flujo constante. Entonces, vamos a ver cómo este ritmo es la aplicación práctica de la ley de polaridad, cómo se refleja en el pensamiento, cómo se refleja en la astrología, cómo se ve en otras tradiciones orientales, ¿no? Así que vamos a avanzar con todo lo que podría ser la explicación o un punto de vista, una mirada de todo esto, ¿sí? Arranquemos. A ver, el principio, esta ley nos manifiesta que el movimiento es entre dos polos, entre dos puntos. Esto lo vimos en la ley anterior, la ley número 4, que decía que en la ley de polaridad, ¿no? Todo tiene dos polos que son opuestos complementarios. Y vamos a ver que en esta idea del ritmo es como cíclicamente y constantemente hay algo que hace que vayamos de un polo al otro. Esto lo podemos ver, van a ver que les voy a dar un montón de ejemplos. Es muy visible, muy fácil de ver. Todo sea, es un ir y venir, un crecimiento y luego de ese crecimiento viene un retrotraimiento, una decadencia. Esto se ve en todo. A ver, en la naturaleza lo podemos ver en las mareas, en las estaciones, en los ciclos de vida y muerte, en las plantas, ¿no? Como la planta en primavera se abre, florece, tiene una belleza muy particular y luego en invierno se retrotrae, se achica, ¿no? Pierde en otoño, pierde las hojas, se transforma en una rama seca y luego vuelve a nacer. Entonces, vamos a ver cómo ese ciclo es muy visible. Obviamente también lo podemos ver con nuestras cuestiones emocionales, o sea, con el ánimo. Pasamos del optimismo al pesimismo, de la alegría a la tristeza, de la euforia a la depresión. Y bueno, y así vamos viendo cómo este péndulo nos va llevando por diferentes extremos. Esta ley explica que la medida del movimiento hacia un lado es la misma que el movimiento hacia el otro. ¿Sí? O sea, esto quiere decir que se mueve de igual manera para un lado que para el otro. No es que la época de riqueza es muy abundante y la época de vaca flaca, como decimos acá en Argentina, es pequeña, no, sino que siempre se manifiesta de igual medida. Es igual de fuerte para un lado que para el otro. Entonces, una de las cosas que siempre pensamos es que cada vez que estamos en el lugar que no nos gusta de ese péndulo, tenemos que hacer mucha fuerza para o recordar el lugar de donde venimos gratamente. Vamos a poner esto de riqueza-pobreza. Cuando nos toca la época de vacas flacas, todos quieren volver a la parte, la época rica, todos quieren ir hacia la parte rica y hay un exceso de empuje hacia una fuerza que avanza tranquilamente, ¿no? Entonces, acá entendemos que, y hay muchas fábulas que hablan de eso, ¿no? La fábula de la cigarra y las hormigas, esta cuestión de mantenerse en el centro o tratar de mantenerse en el centro, podríamos decir que es el gran secreto hermético o
Lo que plantean los alquimistas, ¿qué es la solución a esto? Es tratar de mantenerse siempre en el centro, no irse demasiado de ese centro. Entonces, vamos a ver que desde el hinduismo se puede ver que hablan de estos movimientos a través de, bueno, los yugas, ¿no? El hinduismo describe los ciclos cósmicos en cuatro yugas, que son el Satya Yuga, el Treta Yuga, el Dwapara Yuga y el Kali Yuga. Y acá vamos a agarrar los dos extremos, que son el Satya y el Kali. Entonces, el punto del Satya Yuga más elevado es un punto de elevadísima conciencia y luego va pasando muy lentamente en el tiempo, porque son eras, y va hacia el Kali Yuga, que es un lugar donde la conciencia está en el punto más bajo, más denso, más materialista, podríamos decir. Y luego vuelve a ir hacia el Kali Yuga, ¿sí? Entonces, también lo podríamos ver con el concepto del karma. El karma tiene que ver con la acción y genera, obviamente esa acción genera una reacción que debe ser compensada esa reacción con el movimiento hacia el otro lado. O sea, el ritmo no es el castigo a ese error o a esa acción cometida, sino que es el proceso de equilibrio y compensación a la acción cometida. Entonces, siempre, ¿por qué dice equilibrio y compensación? Porque pasa por el punto medio, que es el equilibrio, y después va hacia la compensación, que es el movimiento opuesto al que se produce. A ver, podemos verlo también desde el taoísmo. El taoísmo mira como, observa mucho la naturaleza, el taoísmo. Eso es lo que tiene de, por un lado, esta sencillez o un lenguaje muy natural, muy de observar el estado puro de las cosas. Entonces, explica y tiene el concepto de Wu Wei, de esta acción sin esfuerzo, que no significa la no acción, que no significa el no esfuerzo, significa esto de como surfear la ola en la que estoy parado, ¿no? No tratar de ir en contra de la corriente, eso también lo explica el budismo Zen, ¿no? No ir en contra de la corriente, ir a favor, actuar según la situación que me rodea, actuar de la manera correcta. Entonces, en lugar de desperdiciar energía luchando en contra o en algo inevitable como ese flujo energético, es aprovecharlo para generar acciones correctas con respecto a eso que me toca en el momento. Obviamente, todas las filosofías orientales siempre hablan de vivir en el presente, de conciencia, de entender el momento en el que estoy viviendo. Esto de todos mis pensamientos, todas mis acciones regidas a un punto, la concentración, todo eso que, bueno, no es solo un grupo de palabras, es un gran compendio de conocimiento y de sabiduría puesta en práctica, ¿no? Entonces, esta idea de que el ritmo es inevitable nos pone en una situación de que haga lo que haga, o sea, el ritmo me va a llevar para ese lado. Es como una hoja seca sobre la corriente de un río. La corriente del río es inevitable para esa hoja seca. No va a poder luchar por más que quiera ir en contra de esa corriente. Lo único que le queda como acto de sabiduría a esa hoja es utilizar la corriente para moverse más rápido hacia donde la corriente lo lleva, ¿no? Entonces, esta idea de entender los ciclos, entender los ritmos, entender que no puede ir en contra de este ritmo, ya estamos en un punto muy importante, porque podríamos hablar, a ver, de lo que plantean los alquimistas para neutralizarla. Que esto es, a ver, son elementos que están escritos en los libros, ¿no? Pero ¿cómo se detiene eso? Se puede llegar a detener con conciencia. ¿Por qué? Porque la idea es que la conciencia te eleve por encima del movimiento. Y esto de elevarte por encima del movimiento hace de que no te vayas nunca para ningún costado. O sea, estés como no por arriba de esa ley, pero manteniendo el equilibrio a pesar de la ley, ¿no? Esta idea de, vamos a verlo con un ejemplo de la emocionalidad, ¿no? Entramos entre la euforia y la depresión. Cuando sentís que te estás siendo arrastrado hacia el lado de euforia, mantenerse en el centro, tratar de evitar esa subida, ¿bien? Por lo cual, cuando vuelva al no moverte hacia esa subida, todo lo que dio esa subida,
tampoco te va a ser tan complicado mantenerte más en el centro cuando vaya para el otro lado, que es la depresión. Entonces, de esa manera se aplica, podríamos decir, un contrapeso mental o de conciencia para la moderación. Entonces, son cosas que se trabajan desde la meditación, por ejemplo, ¿no? Esto de la moderación, la templanza. Uno sabe que la vuelta de ese péndulo que está todo el tiempo en movimiento, ese regreso va a estar. Entonces, si yo no me dejo mover tanto para ese lado, tampoco me voy a dejar mover tanto para el otro lado. A ver, con el dinero, si uno tiene un momento donde empieza a entrar buen dinero al hogar por el trabajo que uno hace, no ponerse en gastos tontos, no ponerse en gastar en pavadas, mantener una vida eh, estable y no excesiva en gastos, hace que cuando venga la época de complicaciones económicas, uno pueda tener ciertos ahorros para seguir manteniendo una vida estable y sin gastos excesivos, ¿no? A ver, esto lo podemos llevar a todo. Una época creativa versus una época de sequedad creativa, ¿no? O sea, dominar este ritmo, o sea, es mantener como la mente anclada en un lugar concreto, en un lugar que podríamos plantear como el punto medio del péndulo. ¿Sí? Entonces, a pesar de que siga esa oscilación, uno intenta todo el tiempo mantenerse en el medio. Eso sería un poco lo que dicen las escrituras sobre cómo trabajar esta cuestión. Ahora, vamos a la astrología. Vamos a ver qué nos dice la astrología de todo esto. Porque la realidad es que la astrología nos marca estos ritmos con los ritmos planetarios, los retornos. Podemos ver, podríamos decir que la astrología nos predice de alguna manera este retorno o en qué fase del péndulo se encuentra con respecto a ciertos temas. Podríamos verlo, a ver, ejemplos muy concretos, que esto obviamente todos los planetas lo tienen, pero ejemplos que son de los más populares son el retorno de Saturno o el ciclo de Saturno y el ciclo de Júpiter. El ciclo de Saturno obviamente es un ciclo que tiene que ver con madurez, estructura, limitaciones, establecer raíces, ¿no? El primer retorno es alrededor de los 29 años, el segundo es alrededor de los 58 años, ¿sí? Y este péndulo nos va a llevar hacia la realidad, la responsabilidad, ¿no? Entonces, sí hay una realidad. Cuando uno entiende estos septenios, que son los cuartos de este ciclo de Saturno, entiende que hay periodos de restricción, periodos donde tengo que ser más maduro, pero eso me va a permitir ciertos avances muy concretos y muy visibles en mi vida. Pueden ser en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? O por ejemplo, Júpiter, que tiene un ciclo de 12 años, tenemos bastante más en la vida, o sea, son 12, 24, 36 a los 48 y seguimos, ¿no? A los 60. Nos va a dar oportunidades, nos va a permitir expansiones, nos va a acercar a cuestiones bien jupiterianas, que pueden ser la espiritualidad, em, la riqueza, el creer en uno mismo, bueno, todo lo que genera. Ahora, ¿qué pasa? Estos movimientos que nos da oportunidades, hay que saber ver dónde está puesta esa oportunidad, en qué momento el péndulo, en qué parte está de su recorrido jupiteriano, entonces de qué manera puedo sembrar determinadas cosas en un momento de oportunidad, de expansión, de bonanza, y en qué momento, se consolida Saturno, es un momento para establecerme, frenar, pensar, diagramar, ¿no? Esto de que tiene Saturno de que necesita objetivos y una forma de actuar clara. O sea, Saturno va a pedir eh, que hagamos planes concretos. Entonces, si yo empiezo a entender esos pequeños ciclos, empiezo a saber qué es lo que tengo que hacer en cada momento del tiempo. También lo podemos ver, a ver, otro ejemplo, las mareas, ¿no? Imagínense que el planeta Tierra es casi todo agua y las mareas tienen que ver con la relación del planeta Tierra con la Luna. Entonces, fíjense que el océano no se está quejando de la marea, no se está quejando de la situación que le toca, simplemente va oscilando con ese péndulo, ¿no? Entonces, obviamente que
Viéndolo así, vemos que la naturaleza lo que hace es utilizar ese ciclo, ¿no? Viene el otoño, la planta dice, va a venir el frío, va a pasar esto, 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 me despojo de las hojas que tengo de más, me despojo de un montón de cosas y me quedo tranquila. Y luego viene la primavera, el verano, y es el momento donde dice, bueno, es el momento donde tengo que crecer, donde empiezo a generar más hojas, flores, frutos, ¿no? Entonces, es estar a la altura de las circunstancias, eso nos muestra la naturaleza. Entonces, como seres de la naturaleza, porque digamos, los seres humanos somos seres de la naturaleza, en nuestra parte animal somos parte de esa naturaleza, entonces comprender esto nos va a ayudar a entender qué tenemos que hacer en cada momento. Hay momentos donde son más, bueno, inclusive esto se puede ver. Las épocas de verano uno se pone más sociable, de salir más al aire libre, ir a lugares, ¿no? Al contacto con la naturaleza. En invierno, replegarse un poco más, estar con los seres más cercanos, más queridos. O sea, tiene todo un ciclo y tiene toda una razón de ser, ¿no? No, no es caprichosa la naturaleza, ¿no? Entonces, esta ley nos va a enseñar de que, bueno, el éxito es temporal, la alegría, todo lo bueno y todo lo malo es temporal. Todo es temporal, porque todo está en constante cambio. Hay un dicho que es un dicho budista, si no me equivoco, que dice, lo único permanente es el cambio constante, ¿no? Y es un poco eso. O sea, no hay permanencia de nada, porque todo gira alrededor de ciclos. Obviamente que si uno quiere analizar las cosas de la vida, son ciclos que se superponen a ciclos, todos los ciclos planetarios. Y bueno, es el ciclo del Sol con el ciclo de la Luna, con el ciclo de Saturno, con el ciclo de Júpiter, son varios ciclos superpuestos, ¿no? Entonces, es importante entender estas leyes porque son muy claras y nos explican cómo se mueve la naturaleza y todo lo que nos circunda en cuanto a energías. Me gustaría que me digas en comentarios qué ritmos identificás con facilidad en tu vida y cómo te preparas para esos ciclos, ¿no? Me gustaría saber, obviamente, o sea, calculo que todos los vemos de alguna manera. Épocas donde tenemos más trabajo o menos trabajo, épocas donde tenemos eh, una vida más complicada, una vida más sencilla, ¿no? Entonces, cuéntenme un poco cómo viven esos ciclos y cómo se preparan más conscientemente. Obviamente, te invito a suscribirte, darle like, compartir el video a quienes les gusta y los espero en el próximo video que va a ser la sexta ley hermética, que es el principio de causa y efecto. Así que les mando un enorme abrazo. Recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física y nos vemos en los próximos videos. Hasta luego.